Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo os traigo la entrevista que os comenté con Rafa Ortega Salvador, un gran gestor de fondos y además una persona súper interesante. En este caso os traigo la entrevista al completo, pero no os preocupéis porque a quien se le haga muy tedioso ver 1 hora y cuarto, creo que dura, de vídeo, iré trayendo a partir de finales de septiembre, de octubre y demás, pues los cortes más interesantes, ¿vale? Ya lo veréis, pero bueno, Rafa es gestor de fondos en River Patrimonio, tiene sus propios fondos, tiene su propia filosofía de inversión. Todos los enlaces los vais a encontrar aquí en la descripción del vídeo. Le clicáis y veréis todos los enlaces para poder informar más sobre él. Y bueno, al final charlamos sobre pues qué es una crisis, cómo afrontar una crisis, distintos sectores, cómo puede Bitcoin integrarse en los fondos de inversión, consejos que da a una persona que quiera dedicarse a gestionar fondos de inversión, etcétera, etcétera. Hay un montón de temas súper interesantes. Y nada, en este caso, como os digo, os traigo la entrevista al completo, pero ya más adelante iré trayendo los cortes más destacados, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más y os dejo con la charla. Bueno, hoy, como os he comentado, tenemos en el canal a Rafael Ortega Salvador. Rafa, ¿qué tal? Hola Alejandro, ¿qué hay? Gracias por la invitación. Bueno, ya se lo he dicho a él personalmente, pero también quiero decirlo públicamente. Es un gran placer para mí tener a Rafa aquí. Lo sigo desde hace bastante tiempo, lo he visto en YouTube, lo he visto exponiendo sus ideas de inversión y me gustan mucho realmente y pues me ha hecho mucho placer que aceptara venir aquí a explicaros lo que él opina, cómo él ve el mercado. Y bueno, hablaremos de todo, hablaremos de todas las preguntas que nos habéis hecho sobre criptos, sobre el futuro económico, sobre las crisis, sobre temas de inversión. Pero primero, Rafa, ¿te puedes presentar un poco quién eres, de dónde vienes, qué haces para que te conozcamos todos? Vale, bueno, pues nada, para mí también es un gusto estar aquí. En realidad, cualquiera que quiera hablar de inversión, que no son muchos, eh, para mí también es un placer echar un rato hablando del tema que me apasiona. Bueno, pues yo soy Rafa Ortega, gestiono dos fondos de inversión en Andbank, que se llaman River Patrimonio y Cronos o cartera permanente Cronos. Y realmente, bueno, yo estudié ingeniería industrial, administración de empresas, pensaba que iba a ser consultor, luego por unos azares así un poco de la vida tuve que, estudié en Madrid, tuve que volver a Valencia, que es donde es mi familia, por un tema familiar. Estuve un tiempo en la empresa familiar, luego decidí montar una serie de negocios, unos salieron bien, otros no. Y la verdad es que siempre un poco dando vueltas, pero al final hubo un momento en el que me encontré con que tenía que tomar decisiones acerca de cómo empezar a invertir el patrimonio que iba generando estos negocios, tanto el negocio familiar como los que yo iba creando. Y ese fue el primer momento en el que me encontré con la inversión, ¿no? Y empecé desde el absoluto cero, porque de la carrera ya no me acordaba de nada realmente. Claro. Em, pero bueno, luego además pudimos vender uno de los negocios, empecé a tener algo de tiempo, ya había empezado con este tema, empecé a estudiar gestión patrimonial, diseño de carteras, asignación de activos, bueno, todo lo que fui encontrando, primero de una manera un poco más autodidacta y luego pues ya sacando algunas titulaciones que son necesarias para poder trabajar en la industria. Empecé trabajando en gestión patrimonial con un grupo de inversores que había conocido y con los que ya empezaba a moverme. Y luego tuve la suerte de que empecé a pitchear mis propias estrategias y encontré a alguien que banqueara un poco eso, ¿no? Que me permitiera empezar con River Patrimonio, que fue el primer proyecto. Lo empecé en Esfera Capital. Esfera Capital fue absorbida por Andbank. Y bueno, pues eso, una cosa que empezó con 15, 20 personas y unos pocos cientos de miles de euros, pues ahora son más de 1.000, ahora deben ser 1.200 partícipes, creo, hablo un poco de memoria, y rozando los 20 millones de euros, que ya, bueno, es una gota de agua en el mar de la gestión patrimonial, Sí. pero ya empieza a ser un proyecto con algo de peso. Y sobre todo en este último año, pues como decías, gracias a redes sociales, YouTube, proyectos como el tuyo, gente que quiere hablar de inversión en Internet, pues he podido aparecer en podcast y esto pues me ha expuesto a que más gente conozca las estrategias. Y bueno, siempre hay gente buscando salirse un poco
de la banca tradicional o de, bueno, de ir a tu oficina del banco a ver ahí qué te dicen, y la gente que empieza a buscar en Internet pues encuentra proyectos independientes como el mío y la verdad es que estoy muy, muy contento y bueno, la verdad es que está yendo todo fenomenal. Si me lo dices hace 3 años no me lo creo, No te sinceramente. lo crees, ¿no? Ahora hablaremos de alguna cosa que has comentado. Una pregunta, River lo llevas tú todo, ¿no? River Patrimonio, ¿los fondos los llevas tú o tienes un equipo? Realmente ahora mismo la gestión de los dos fondos la hago yo. Lo que pasa es que un fondo de inversión en realidad necesitas muchas personas para que un fondo de inversión funcione. Claro. Yo soy el gestor, que quiere decir que yo soy quien toma las decisiones de inversión. En mi caso, los fondos son sistemáticos, lo que quiere decir que en realidad yo he programado una especie de modelo de gestión que chupa los datos de los programas con los que no me conecto al mercado, interpreta esos datos y entonces me da las órdenes que luego yo tengo que ejecutar. Todo esto lo hago yo, pero claro, luego el propio banco con el que trabajo, la propia casa de inversión que es Sandbank, tiene su propia mesa de trading, hay algunas cosas que las hacen, Claro. las ejecutan ellos, luego hay toda una parte de back office, de un montón de temas de normativa y hay mucha gente trabajando alrededor del fondo. Lo que pasa que es un equipo, pero no trabajan solo conmigo, trabajan también con todos los otros fondos. O sea que al final a veces me dicen, bueno, pero entonces es un poco hombre orquesta. A ver, una parte sí, ¿no? En la gestión sí, porque ahora mismo no tengo equipo, soy yo el único tomando las decisiones de inversión, pero alrededor hay mucha gente y sin el soporte de toda esa gente no podrías tener un fondo de inversión porque No, claro. al final el fondo de inversión tiene una parte regulatoria, normativa, de cumplimiento y un montón de procesos internos detrás que tiene que haber gente haciéndolos. Eso una sola persona es imposible que lo haga. Vale, vamos a dejar aquí abajo en el primer comentario en las redes sociales. Rafa tiene Twitter, lo vamos a tener aquí, la página web de River Patrimonio y también un enlace a su Telegram. Relacionado con el Telegram, me has comentado antes que va muy relacionado con tu estilo de inversión. Si nos pudieras exponer un poco cuál es tu visión, porque no es lo mismo un fondo A que un fondo B. Cada fondo tiene no solo su clase de activos, sino también su estilo de llevar el capital y de gestionar. Entonces, si nos pudieras exponer un poco cuál es tu filosofía. Vale, perfecto. Bueno, pues tanto River Patrimonio como Cronos, y bueno, yo mismo me defino como un inversor defensivo. Un inversor defensivo no quiere decir que seas conservador, yo creo que no es lo mismo, pero desde un punto de vista patrimonialista, un punto de vista de una persona que va a los mercados financieros a intentar participar del crecimiento global, pero a la vez proteger tu patrimonio, yo se lo llamo participar y proteger, creo que es un mandato dual y creo que la mayoría de las personas tienen o deberían aproximarse a los mercados con esta filosofía, no pensar, no, es que la bolsa es un casino, voy a ver si ahí lo peto, por hablar mal, y pegamos un petardazo y nos forramos, ¿no? La bolsa puede ser un lugar, los mercados pueden ser un lugar a donde ir a proteger tu patrimonio para empezar, para que la inflación y la pérdida de poder adquisitivo no te afecten con el dinero que te cuesta mucho ahorrar, que te puede haber costado a ti o a tus familiares o a quien fuera antes de ti. Y además hacerlo crecer, a que la libertad que te puede dar ese patrimonio vaya creciendo con el tiempo. A partir de ahí, uno también puede especular y puede tener posiciones en las que asume más riesgo, pero yo creo que para la parte principal del patrimonio de una persona o de una familia, lo que tiene sentido es esto. Y eso en cuanto a un poco el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que intentan hacer? Es verdad que Cronos, que sigue la estrategia de la cartera permanente de la que ahora hablamos, es un poco más conservador, y River Patrimonio, yo digo que es un poco más patrimonialista, que quiere decir que si uno intenta proteger más que participar y el otro intenta participar más que proteger, siendo de nuevo los dos fondos bastante moderados y muy equilibrados. Entonces, en cuanto a cómo intentamos hacer esto, yo lo que siempre digo es que realmente vivimos en un mundo que es totalmente incierto. Yo creo que nadie sabe realmente lo que va a ocurrir. Incluso aunque sepas lo que va a ocurrir, es súper difícil adivinar cuándo va a ocurrir, ¿no? Claro. Para ganar dinero necesitas, para ganar el máximo dinero posible necesitas saber lo que va a pasar y cuándo va a pasar, y además que no lo sepa nadie más, ¿no? O que no lo sepa mucha gente. Entonces, en un mundo impredecible, en un sistema
no determinista, como es una sociedad o los mercados financieros. Por explicar esto, un sistema determinista, por ejemplo, es el motor de un coche. El motor de un coche es una cosa que tú sabes, por aquí entra un fluido, por aquí sale, aquí explota, aquí hay una cosa Está que todo gira. estudiado. Yo lo puedo calcular, claro, yo lo puedo calcular exactamente. De hecho, hace poco leía que cuando lanzan un cohete que acaba en Marte, el aterrizaje falla 2 o 3 metros. O sea, desde aquí a Marte pueden lanzar un cohete y saben con una precisión increíble lo que va a ocurrir porque es un sistema determinista. Si en vez de ser un cohete que lanzas fueran un grupo de personas que tienen que tomar una decisión, ahí no hay fórmula que te permita calcular lo que ese grupo de personas van a terminar haciendo, ¿no? Y como los mercados al final somos personas, detrás de los algoritmos, los fondos y todo al final es personas y su dinero, las personas se asustan, se emocionan, se vienen arriba, se vienen abajo. Es muy difícil calcular, ¿no? Es muy difícil predecir. E incluso yo te diría que es que ni siquiera es necesario, ¿no? Porque la gente piensa, bueno, si no sabes predecir, entonces no puedes invertir, ¿no? No es verdad, porque hay una serie de cosas que tú sí que sabes. Entonces yo no sé lo que va a pasar, pero sé que lo que va a pasar está acotado, porque en el futuro o tenemos crecimiento económico o no lo tenemos, y o tenemos precios que suben o tenemos precios que bajan. Hay blanco o inflación, negro, te refieres a exacto, blanco o negro. Exacto, hay, bueno, y toda la escala de grises que hay en el medio, ¿no? Pero o hay crecimiento o no lo hay, o hay inflación o no la hay. Y pase lo que pase, sea un virus, un presidente que está loco, una salida de un Brexit, un no Brexit, se rompe el euro, da igual lo que pase, en algún lugar de ese eje nos vamos a mover. O hay crecimiento o no lo hay, y o hay inflación o no la hay. Y aunque no sabemos qué va a pasar, a veces ni siquiera nos ponemos de acuerdo con dónde estamos ahora mismo, en este momento, si estamos en crisis o no lo estamos, si hay inflación o no la hay, a veces ni siquiera hay consenso en eso. Lo que sí que sabemos es que cuando echas la vista atrás, hay una serie de tipos de inversión que se ven más o menos favorecidos por cada uno de estos escenarios. Y estos sí que podemos confiar bastante porque decimos que la relación entre cómo se comporta un tipo de activo y el escenario económico es estructural, que quiere decir que tiene que ver con los propios mecanismos de asignación de precios. Esto, un ejemplo muy fácil de entender es que si hay crecimiento económico, a las empresas les resulta fácil vender sus servicios, sus productos, y entonces las empresas que cotizan en bolsa suelen tener beneficios que incrementan y al final aumenta su precio. Entonces, cuando hay crecimiento económico, generalmente a las bolsas les tiende a ir bien. Cuando hay una deflación, los bonos se ven favorecidos porque sus cupones valen más. Cuando hay una inflación muy fuerte, el precio del oro, que es un activo refugio, tiende a verse favorecido. Cuando hay una recesión, hay muy pocas cosas que funcionan, pero lo que suele servir es tener liquidez para poder aprovechar o una serie de estrategias que se ven favorecidas cuando hay recesiones. Y entonces lo que yo suelo decir es, bueno, en vez de intentar estar en el activo que se va a ver favorecido, vamos a intentar tenerlos todos a la vez. Si tienes todos los tipos de activos a la vez, entonces, pase lo que pase, parte de tu cartera se va a ver favorecida. Por supuesto, también va a haber parte de tu cartera que se va a ver desfavorecida, ¿no? Porque tienes todos los activos a la vez, el que se favorece y el que no. Y cuando digo esto, muchas veces dice, bueno, pero entonces no es cuenta con paga, como ganas aquí, pierdes acá, más uno, menos uno, cero, ¿no? Pero no, porque el activo que se ve favorecido se ve muy favorecido y acaba creciendo un 100, un 200, un 300% cuando coges en un periodo de tiempo largo. Claro, claro. Los cambios de ciclo suelen durar mucho tiempo. Y los activos que se ven desfavorecidos, pues igual pierden un 30, un 40, un 50. Y entonces lo que pasa es que el que se ve favorecido compensa con el tiempo. Esto no es inmediato, no pasa todos los días, ¿vale? Pero cuando le das algo de tiempo, acabas viendo que esto ocurre. Entonces, la manera más fácil de hacer esto es con la cartera permanente, que es la estrategia que intentamos seguir en Cronos, que esto es una idea muy vieja, la inventó un señor que se llamaba Harry Brown a final de los años 70, y él fue el primero que dijo, ostras, si cuando hay crecimiento las acciones suben, cuando hay deflación los bonos se ven favorecidos, cuando se dispara la inflación el oro se ve favorecido, y cuando hay una recesión, si yo tengo efectivo, si entendemos una recesión, una crisis como una falta de liquidez, que de repente la liquidez se esfuma, nadie quiere hacer nada y todo se enfría, el que tiene liquidez en ese momento, es verdad que, bueno, tampoco podemos decir que se ve favorecido, pero por lo menos absorbe volatilidad y encima puede proveer de liquidez al mercado, ¿no? Puede aprovechar las oportunidades. Yo recuerdo en la última crisis de 2008-2009, yo estaba saliendo de la universidad y recuerdo que incluso con cosas, yo en ese momento no tenía ni idea de inversión, pero recuerdo
yo qué sé, pisos o cosas que sí que decía, madre mía, esto está baratísimo, está a precio de saldo. El problema es que nadie tenía ni un duro para aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces, si tú siempre tienes algo de efectivo, en ese escenario te puedes ver favorecido. Y una cosa tan fácil como poner el 25% de tu cartera en cada uno de estos tipos de activo, haciéndolo con ETFs o con fondos indexados, o sea, de una manera muy, muy fácil. Y luego reequilibrando las posiciones en la medida que una cosa sube, vas vendiendo un poco, compras de la que va bajando y así, pues resulta que consigues un 4% por encima de la inflación con una volatilidad súper contenida anualmente. Y esto además ha sido así en cualquier país donde lo hayas probado. Una cartera permanente americana funciona, una cartera permanente japonesa funciona, una sueca, una alemana, una europea. Siempre que haya un banco central y una moneda relativamente estable, esta estrategia tan fácil funciona. Y eso es lo que intentamos hacer en Cronos. Y en River Patrimonio hacemos lo mismo, pero nos sesgamos un poco a crecimiento. Aparte de bolsa, tenemos mercado inmobiliario, aparte de efectivo, tenemos estrategias con opciones que intentan hacer coberturas, invertimos en volatilidad. No solo rebalanceamos las posiciones, sino que también hacemos un poco de seguimiento de tendencias. Entonces, bueno, digamos que es una manera un poco más sofisticada y un poco más sesgada a crecimiento de hacer lo mismo, pero la base es esta. El mundo es impredecible y tú tienes que tener siempre en tu cartera un poco de todo. Y si haces esto y lo haces razonablemente bien, ya tienes un buen camino hecho y vas a ser capaz de, como decía, de participar del crecimiento global allá donde ocurra y a la vez proteger tu patrimonio de grandes choques, de grandes crisis y de la inflación. O sea, a modo de resumen, para que la gente lo entienda, hablando mal, es estar preparado para, pase lo que pase, ya sea bueno o malo, estar dentro de esa tendencia, ¿no? Exacto, sí, y no... Y basándote en esta idea, tú puedes hacerlo de una manera conservadora, como la cartera permanente que te he dicho, que al final tiene pocas acciones. Mucha gente te dice, ostras, solo un 25 de bolsa, eso es muy poco, ¿no? O tiene mucho efectivo. Bueno, es porque es una estrategia conservadora, pero tú puedes hacer lo mismo o esta misma visión la puedes aplicar de una manera más equilibrada o la puedes aplicar de una manera mucho más agresiva, si quisieras. Pero ese es el marco, ¿no? ¿Qué funciona en cada escenario económico? Si te vas a los tipos de activo, pues qué funciona en cada escenario económico y tenerlos en tu cartera. Luego, dentro de cada tipo de activo también te puedes encontrar con que, por ejemplo, si tú inviertes solo en bolsa, cuando hay una recesión, en general, toda la bolsa en general, un índice de bolsa en general, bien, lo normal es que pierda, ¿no? Sí, pero dentro de un índice de bolsa hay algunos sectores que son más defensivos. Por ejemplo, hay un sector que se llama literalmente consumo defensivo. Pues ese suele bajar, pero baja menos, dependiendo de la dureza de la crisis, ¿no? Cuando todo va bien, hay algunos sectores, como por ejemplo el de tecnología, que suele crecer más que el resto, ¿no? O sea que tú dentro de un estilo o un tipo de activo, también hay subactivos o estilos de inversión incluso que se ven más o menos favorecidos. Entonces la idea es siempre intentar equilibrar la cartera, hagas lo que hagas, intentar equilibrarlo. Vale. Has estado hablando de fondos, por si alguien no sabe, ¿qué es un fondo de inversión? Porque hemos estado hablando mucho de tus fondos, de tal, pero Vale. igual hay alguien que no sabe qué es un fondo. Por si acaso, por si hay algún despistado, lo dudo, pero bueno, ¿qué es un fondo de inversión? Vale, bueno, un fondo de inversión en realidad es como, yo siempre digo que es como una empresa, ¿vale? En la que la gente pone su dinero, en vez de llamarnos socios, cuando eres un fondo de inversión se le llama partícipe, ¿vale? Pero básicamente es una empresa en la que ponemos el dinero, tú metes tu dinero y entonces, una vez dentro del dinero de esta empresa, que llamamos fondo, invertimos comúnmente el dinero de todos. Entonces, digamos que en vez de un contable y un asesor que lleva las cuentas, hay una entidad que se llama la gestora, que en este caso es Andbank, y en vez de un director o un CEO, hay un tipo que se llama el gestor, que es quien toma las decisiones de inversión. Pero al final es una empresa que se dedica a invertir el capital de una serie de socios, que llamamos partícipes, y digamos que tu dinero entra en una masa común. Tú cuando inviertes, por ejemplo, 1.000 euros, no es como que tú pones 1.000. A veces la gente me dice, pero entonces si yo te doy ahora 1.000 euros, ¿tú qué vas a hacer con los 1.000 euros? Exacto, Digo, sí, no, exacto. cuando tú me das 1.000 euros, yo no cojo tus 1.000 euros
cuando tú me das 1.000 euros, tú ahora tienes 1.000 euros del total, tienes como 1.000 partido entre 20 millones y esa es tu participación. Y con solo 50 euros, por ejemplo, pues tú ya eres propietario, tus 50 euros de repente son la parte porcentual de todo lo que tenga invertido en ese momento el fondo de inversión. Y además los fondos de inversión UCITS, que son los fondos de inversión que puedes encontrar, por ejemplo, si te abres una cuenta en MyInvestor o en cualquier entidad bancaria, pues tienen una serie están supervisados por la CNMV, hay una serie de temas de regulación que hacen que bueno, pues sea una manera muy transparente de invertir. Es decir, yo en los fondos tengo primero que decir lo que voy a hacer, no puedo hacer de repente lo que me dé la gana porque hay una entidad que comprueba que lo que yo hago es lo que estoy haciendo. O sea, es decir, que lo que yo digo es lo que estoy haciendo, perdona. Exacto, sí. Entonces, bueno, está muy regulado y eso da bastante seguridad. A veces se pasan de regulación hasta el punto en el que algunas cosas, ahora me imagino que hablaremos de criptomonedas, ¿no? Pero algunas cosas que podría ser interesante incluir tardan mucho la industria en aceptarlos, nuevos tipos de activos o nuevos vehículos de inversión, porque es muy lento, ¿no? Es muy garantista, está pensado para el inversor minorista principalmente, especialmente este tipo de fondos. Y bueno, luego tienen además ventajas fiscales que, por ejemplo, si tú estás comprando y vendiendo activos, te dedicas a hacer una cartera de acciones, por ejemplo, y te dedicas a comprar y venderlas, cada vez que tú las vendes, tienes que pagar impuestos, ¿no? Sobre la ganancia que hayas tenido. Sin embargo, el fondo de inversión tiene unos impuestos muy reducidos, es un 1%, o sea que si nosotros compramos y vendemos, en vez de pagar entre el 25 y el 20 largos que pagaría un particular, nosotros pagamos mucho menos. Y además, cuando tú inviertes en un fondo de inversión, tienes la ventaja de que puedes cambiar de fondo de inversión sin pagar. O sea, que tú podrías estar invertido en un fondo agresivo, en el que te ha ido bien, y de repente quieres ser un poco más defensivo, o simplemente, oye, llega la fecha de tu jubilación y de repente pasa cualquier cosa en tu vida y quieres cambiar tu perfil de riesgo y puedes mover tu dinero sin pagar impuestos. Pagarás impuestos cuando lo canjees. Claro, Es decir, cuando lo quites. Cuando al final quieras utilizar el dinero, pagarás. Pero mientras tanto estás difiriendo el pago de impuestos y eso tiene una ventaja muy buena porque el dinero que no estás pagando de impuestos sigue invertido. Y entonces te permite capitalizar con un capital mayor. Y eso, bueno, es una ventaja muy, muy positiva para aquellos que están aportando a su cartera, que están haciéndolo a largo plazo y que están pensando en cumplimentar sus rentas cuando sean más mayores. Vale. Entonces, si una persona quiere invertir en un fondo de inversión, ¿cómo debería dirigirse? O sea, ¿tiene que buscar por internet? ¿Tiene que ir a un banco? ¿Tiene que buscar a una persona como tú, por ejemplo, que eres un gestor privado, que no estás subcontratado así como en el sentido de trabajo en BBVA, pongo fondos de inversión más o menos, ¿entiendes? ¿Cómo tendría una persona que dirigirse a ello? Vale. Está complicado porque yo lo primero que haría sería intentar formarme un poco. Vale. Antes de acercarme a ninguna entidad, ni hablar con nadie. Por suerte hay muchos canales en YouTube, por ejemplo, que puedes buscar. En particular hay un canal que se llama Value School, del que yo soy colaborador. Sí, Value School es muy... recomiendo a todo el mundo porque ahí vas a encontrar temas desde súper técnicos y muy especialistas hasta cosas muy, muy simples. Y me parece un buen lugar para, bueno, ubicarte un poco y ver... Sí. No solo visual, sino también recomendaciones de libros y demás. Exacto, el propio blog. Tienen mucho contenido y me parece un buen lugar donde nada de lo que te van a decir ahí va a ser un fallo, ¿no? Entonces me parece un buen sitio para acercarte. Luego hay algunos libros de inversión que puedes encontrar. Yo en el propio blog de River Patrimonio, si te cuadra un poco esto que acabo de decir yo y la filosofía, yo intento explicar ahí todo de una manera muy... ¿cómo diría? Muy educativa, ¿no? O sea, no tengo algunos artículos un poco más técnicos, pero intento explicar las cosas para que se entiendan, o sea, para todo el mundo. Y tengo también ahí algunas recomendaciones de libros y un poco por dónde empezar. Lo primero diría que... Me encantó allí el blog del oro. Hiciste un comentario sobre el precio del oro, cómo se calcula y del dinero y una pasada, o sea, lo recomiendo, sí.
Perdona que te he El cortado. de Ríos de Oro, ¿no? Es decir, es un Sí, artículo un poco largo en el que exacto. El explico un poco por artículo qué es una invertir en pasada, oro sí. y hablo sobre O el sea, se puede hacer dinero. tedioso si es la primera vez que te diriges a Bueno, claro, es que algo, a lo que es el concepto de oro y demás, o dinero, diferencia entre dinero y demás, pues puede Ajá, ser un poco duro, pero oye, a mí me gustó mucho y a poco que gracias. conozcas descubres un montonazo de cosas y algunos falsos mitos los ves contrastados en eso. Sí, bueno, pues te diría eso, que primero intentaría. Formación. Sí, formación. Hay algunos libros que, bueno, si buscas libros para inversión, para iniciarte a la ¿Mm? inversión, no me viene ahora ninguno a la cabeza. A mí me gustan los de Harry Brown, que es un poco quien inventó la cartera permanente y esta filosofía que es la que a mí más me cuadra, pero hay otras ¿Mm? filosofías que te podrían encajar más. Buscar, vaya, buscar información. Yo intentaría leer un poco, ¿no? Value School, como te decía, me parece un sitio donde difícilmente te vas a Mm, equivocar o te van a vender algo que no esté contrastado, ¿no? mm. En cuanto a hacia dónde luego buscar, yo no soy muy fan de ir a entidades financieras tradicionales. También entender que yo trabajo para una gestora, o sea que al final yo, es decir, mi opinión está sesgada, ¿no? Yo No, ofrezco claro, productos claro. financieros, pero bueno, yo creo que la banca tradicional, y estoy pensando en los grandes bancos, el rojo, el Sí. azul, el Sí, sí, fusionado, da igual ¿sabes? el El que color, todos sí. Expone un conocemos. poco, exacto, ya hemos llegado donde Sí. quería, expone un poco el por Vale. qué, porque se habla mucho, pero ¿por qué? Bueno, porque en realidad creo que en esas entidades se aprovechan un poco de que la gente no tiene mucha cultura financiera y ¿Mm? entonces piensan que tu banco tradicional, donde tienes las tarjetas, cobras la nómina, o sea, el banco un poco de toda la vida, Sí. es donde deberías ir a invertir. Y yo creo que no es donde deberías ir a invertir. Los bancos están principalmente para prestarte dinero, para la operativa del día a día. Si eres autónomo, tienes un negocio, pues para darte tarjetas, que puedas hacer ingresos, cobros, todo esto es el ¿Mm? negocio. Pero en el negocio de inversión se quedan un poco atrás, porque además suelen ofrecerte siempre su propio producto y su propio producto suele ser bastante mediocre y bastante caro. Entonces, ahora mismo, es verdad que hace unos años era muy difícil, pero ahora mismo, eh, desde los robo-advisors que te ofrecen carteras de inversión indexadas con unos costes muy bajos, hasta plataformas como te decía, la de MyInvestor, que es el banco online de Adbank, te ¿Mm? permiten acceder a un montón de productos, bueno, primero, mucho mejores y segundo, con costes mucho más bajos. No solo indexados, indexados son fondos que se llaman pasivos, que básicamente lo que hacen es replicar lo que están haciendo los mercados, hasta otros fondos que son activos, que tienen estrategias que se desvían un poco de esto, pero que también tienen costes bueno, mucho más asequibles. Y dentro de ese segundo grupo es donde están mis fondos. Entonces, bien, creo que, de nuevo, si investigas un poco, Sí. darás con grupos de Telegram, darás con foros donde la gente tendrá esas mismas inquietudes. Eh, si alguien quiere entrar en mi grupo de Telegram, se llama Participar y Proteger, ahí puedes entrar y Aquí preguntar en, lo que la sea. descripción está, Somos ¿acordaos? casi 1.300 personas, estamos todos los días por ahí comentando cosas y cualquier duda es bienvenida. Pero aparte de ese hay un montón de otros. Yo buscaría por internet y buscaría comunidades donde hay gente que tenga las mismas inquietudes que tú. Y creo que ahí vas a aprender mucho más. Y cuando ya lo tengas un poco claro, entonces ya te puedes acercar a los distintos proveedores de servicios, puede ser un robo-advisor, puede ser una agencia de valores, puede ser un banco, pero ya ¿Mm? tendrás un poco claro cuando te están vendiendo algo que no es muy bueno y cuando pues, te están ofreciendo algo que podría tener sentido para ti. Con un poco de conocimiento Exacto, individual, sí, pues creo que puedes. necesitas un mínimo. No hace falta que te hagas un experto en inversiones, pero por lo menos sí que saber un poco Entender. diferenciar sí, una pera de una manzana, ¿sabes? Vale. Vale, has hablado antes, ahora vamos a ya pasar a temas más técnicos. Has hablado antes de hay diferentes sectores más defensivos para afrontar. Antes de pasar al tema de crisis, venimos pues, la pandemia, COVID, etcétera, etcétera. Hemos tenido una larga época pues, donde los comercios han estado cerrados o con mucha restricción, los servicios han estado prácticamente muertos, en fin, turismo, etcétera, etcétera. Ahora que ya se vuelve
poco a poco a la normalidad, todo esto va a tener unos efectos, lógicamente, en el futuro. Los estamos viendo ya. Vamos a verlos dentro de mucho tiempo, de poco tiempo. O sea, si pudieras explicar más o menos, porque veo que hay mucha controversia con el tema del COVID. Las bolsas las tenemos prácticamente en máximos ya históricos otra vez todo. O sea, parece como que hemos tenido un pequeño susto, pero ya está, ya hemos acabado todo y ya seguimos como si no hubiera pasado nada. Una pequeña explicación de cómo podría verse, qué podría pasar, por qué las bolsas ya vuelven a estar en máximos si teóricamente todo ha quedado un poco más tocado, ¿no? En fin. Bueno, es un poco lo que te estaba diciendo antes. Es que lo que ocurre es que puede pasar cualquier cosa. Y a mí, como yo no gestiono, no soy un gestor macro es alguien que intenta analizar dónde estamos ahora y predecir cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Vale. Yo te decía que soy un gestor defensivo, intento estar siempre posicionado, pase lo que pase. Pero me entretiene mucho leer las tesis de gestores macro, porque tú puedes leer a la vez una tesis en la que alguien te dice que bueno, que esto, o sea, que el virus va a dejar de tener ningún efecto, que poco a poco van a desaparecer, perdón, las restricciones, que los efectos inflacionarios que estamos viendo además son transitorios y que por lo tanto to the moon, ¿no? O sea, de aquí vamos a una época de crecimiento. Me acuerdo que al principio de la crisis hablaban de los nuevos años 20, ¿no? Como recordando un poco después de los años 20 del siglo anterior, fueron también, después de un momento muy duro, un periodo de desenfreno total, ¿no? Incluso del libertinaje casi. O sea, Literal. Todo a tope. Entonces, tú podrías pensar que eso puede pasar y hay razones muy, muy de peso para creer que eso puede ser así. Pero luego hay otros gestores macro que con también un análisis muy sesudo y muy bien explicado te pueden decir que puede ocurrir justo lo contrario. O sea, que realmente va a haber nuevas cepas, que en cualquier momento esas cepas pueden mutar en los países emergentes donde el nivel de vacunación es bajísimo o ni siquiera se está vacunando nadie, que eso puede hacer que surjan cepas más violentas, que en cualquier momento esto puede volver a cerrarse completamente, que además la inflación que estamos viendo no es transitoria porque los precios pueden dejar de acelerarse, pero se van a quedar bloqueados porque se han creado cuellos de botella por todo el mundo y en todas las industrias debido a que hemos cerrado las economías durante, bueno, hemos hecho un experimento que no se había hecho nunca, de todos cerrados a la vez, y que eso, pues en cualquier momento puede desestabilizar la economía global y que solo hace falta una chispa para que vuelva a haber un flash crash en el que empieza a caer algo y como ahora los mercados van mucho más acelerados que nunca, efecto cadenas. De repente efecto caída, otra vez crisis de liquidez y una caída rápida como la que vimos el año pasado, ¿no? Entonces, si te fijas, hay argumentos buenos para cualquiera de las dos cosas. Yo cuando estábamos en marzo hice una carta extraordinaria para los inversores del fondo explicándoles, mirad, pueden pasar cualquier cosa, puede que haya una recuperación rápida, que es lo que ha acabado pasando, puede que esto continúe cayendo y nos vayamos a una crisis tipo 2008, o puede que nos quedemos aquí planos sin ni fu ni fa, ¿no? O sea, que nos quedemos en plan lateral durante un montón de tiempo. Y hay buenos motivos para cualquiera de los escenarios, ¿no? Para la parte patrimonial de tu cartera, lo que tiene sentido es que tengas activos que se van a ver favorecidos en un escenario y en otro. Entonces, tienes que tener oro, tienes que tener bonos, tienes que tener mercado inmobiliario, tienes que tener acciones, tienes que tener dentro de tu exposición acciones, por ejemplo, acciones momentum, que tienen tendencias de precio muy fuertes, acciones de tecnología, estilos que se ven favorecidos en estos escenarios, o puedes tener, y tienes que tener también acciones con baja volatilidad, consumo defensivo, otro tipo de acciones que se podrían ver favorecidos. Salud también es un tipo de sector defensivo que se pueden ver favorecidos si la economía se estanca. Si combinas estos estilos, tu experiencia de inversión va a ser mucho más cómoda y mucho más llevadera. Lo que no quiere decir que con una pequeña parte de tu cartera, esto también depende de lo joven que seas, el momento en el que estés, cuánto dinero tienes, pero con una parte de tu cartera sí que digas, bueno, voy a tomar una posición más especulativa y, oye, yo creo que el futuro es
continuar con tecnología, porque pase lo que pase, el mundo digital va a seguir tirando, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero yo quiero invertir en salud porque creo que al final vamos a un mundo en el que esto va a seguir ocurriendo y estas empresas son las que más se van a ver favorecidas. Voy a invertir en agua porque creo que es el recurso que se va a ver... Agricultura, agua... Sí, exacto, agricultura. Además, alguien podría decir, bueno, pues yo cojo mercado inmobiliario porque se ha visto muy dañado, se ha recuperado, pero no del todo, desde luego no tan fuertemente como las bolsas, y si las bolsas se mantienen altas y todo funciona, tienen mucho potencial de recuperación. O sea, al final hay motivos para hacer muchas cosas. Yo lo que digo es que con la parte principal de tu patrimonio seas equilibrado y luego, si quieres, con una parte más pequeña, tomes posiciones especulativas. Sobre todo porque si te salen mal, o sea, si de repente tú dices, oye, mira, voy a apostar por las criptomonedas, o voy a apostar por el mercado inmobiliario, o voy a apostar por esta empresa en particular, incluso, que yo no hacía, pero bueno, que se puede hacer. Si te equivocas, es con una parte pequeña de tu cartera. El impacto es mucho menor. Exacto. Y no vas a... no vas a cometer un gran error del que luego te puedas arrepentir, ¿no? Claro. Claro. Entonces, vamos a pasar a una pregunta interesante, pero antes, has comentado distintos tipos de sectores. A grandes rasgos, no cal que sea exactamente al detalle, ni que me los nombres todos, ¿podrías separar un poco los sectores? Oye, si la economía va bien y todo va bien, lo que más sube es esto. Si la economía va mal y puede venir una crisis, es esto. Si pudieras explicar un poco, no cal que sea, si te dejas alguno, o sea, no cal que sea el detalle, pero más o menos a grandes rasgos. No te preocupes. Mira, voy a buscar porque tengo en el blog, ¿vale? Tengo un artículo. Perfecto, sí. Lo voy a encontrar porque tengo además una diapositiva, digamos, con una chuleta en la que tienes no solo los sectores, sino también los estilos de inversión y además no solo para la renta variable, sino también para tipos de renta fija y otros. Puede que la haya visto, sí. Puede que la presentaras en Value School, puede ser. Sí, exacto. La he sacado en algunas de las charlas y está muy bien porque se ve muy... Sí, es una pasada, la verdad que es una buena si a alguien le interesa, tengo una serie de... Esto que hemos hablado yo lo llamo diversificación estructural, ¿no? He dicho que hay una relación estructural entre los activos y los escenarios económicos. Y entonces tengo una serie de artículos en el blog. Vamos por el quinto. Y en el quinto hablamos precisamente de esto, activos y subactivos. Estoy buscando por aquí. Vale. Porque también lo divides en eso. No sé cómo se podría... Diría que... Vale, ahora te la paso y la incluyes, ¿no? Pero vale, mira, por ejemplo, sí, pásamelo de alguna manera. Si tú tienes crecimiento económico, hablábamos de que el activo que generalmente más se va a ver favorecido son las acciones, ¿vale? Pero cuando el crecimiento va acompañado de una inflación moderada o incluso de deflación, es cuando realmente más favorecida se ve la bolsa. ¿Por qué? Porque como los precios son estables, además de que hay crecimiento económico, a las empresas les resulta muy fácil, no tienen ningún gran inconveniente, ¿de acuerdo? Dentro de ese momento, que es como el escenario, diríamos, en inglés dicen Goldilocks, que es como el mejor escenario posible, ¿vale? ¿Qué sectores suelen verse favorecidos? Pues, bueno, antes hablamos de consumo defensivo, el consumo discrecional, donde entra el lujo, donde entra ese tipo de cosas que cuando el dinero sobra, la gente compra, ¿no? Consumo discrecional, pero también, por ejemplo, industriales, materiales. ¿Por qué? Porque se suelen empezar muchos proyectos, ¿de acuerdo? Y a la vez tecnología. Estos sectores son los que más se ven favorecidos. Sin embargo, las utilities, que son empresas un poco... diríamos, infraestructura, ¿vale? Consumo defensivo, energía, salud, pues aunque se ven favorecidos, porque al final hay crecimiento económico, son acciones, o sea, el entorno es bueno, pero no son las que más favorecidas se ven, ¿de acuerdo? Cuando te vas a estilos de inversión, growth, momentum, que son parecidos, pero no es lo mismo. Growth es que, sin entrar mucho al detalle, ¿no? Pero son acciones que se ven favorecidas especialmente, mientras que estilos tipo value, intentar comprar cosas baratas, empresas que pagan dividendos crecientes, baja volatilidad, por ejemplo, pues de nuevo, se ven favorecidos, pero no tanto. Y luego lo mismo con la renta fija, incluso con mercados con
mercados alternativos, los metales base, el cobre, todo lo que tiene que ver con la construcción se ve más favorecido. Sin embargo, el crecimiento fuera inflacionario, tecnología también funciona, consumo discrecional también funciona, industrias de energía también funcionan, pero de repente mercado inmobiliario también entraría en ese mix. Porque el mercado inmobiliario, especialmente los mercados de alquiler, que no son solo alquiler de vivienda, hay empresas inmobiliarias que invierten en hospitales. Los hospitales generalmente no son del hospital, son de alguien, o una empresa que alquila el hospital, centros comerciales, centros de datos, hoteles. O sea, el mercado inmobiliario no solo es vivienda, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa? Que esos contratos, al igual que el contrato del alquiler que pague cualquier persona, generalmente llevan una cláusula en la que pone, oye, esto se actualiza con la inflación. Entonces, mientras la inflación no sea una locura, el mercado inmobiliario recoge muy rápido la inflación, típicamente, y entonces también es un sector que se ve favorecido. También suele pasar que las empresas de baja capitalización tiran un poco más y, sin embargo, las empresas large cap o las superempresas pues no funcionan bien, pero tampoco tanto. También es un buen momento, por ejemplo, para muchas commodities tipo agricultura, etcétera. Es bueno para el oro, es bueno para el petróleo, en fin. Ves como es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Y si nos fuéramos al otro lado, nos fuéramos una ralentización económica, sin entrar de nuevo en hacer todo el repaso, pero energía, consumo defensivo, salud, utilities, casi el contrario. ¿Te das cuenta? Esa es un poco la gracia. Se giran si los extremos, claro, o sea, tú puedes invertir perfectamente en un índice global y eso está fenomenal. Pero si además le pones los extremos, resulta que cuando hay crecimiento tienes una parte que crecería incluso un poco más y eso te permite luego entrar a alguna estrategia de gestión tipo, bueno, pues esto que se dispara lo vendo un poco y compro lo que está un poco más deprimido. Y cuando cambia el ciclo, eso te permite ir capitalizando, ¿no? Y aprovechar un poco ese efecto de reversión a la media. Lo mismo de nuevo con otro tipo o sea, con commodities, con renta fija. Dependiendo de lo negativo que es el escenario para el activo, los subactivos que se ven favorecidos en el escenario negativo se ven también más o menos protegidos. Me voy a explicar un poco mejor. Si tú, por ejemplo, tienes una recesión, una crisis que no es muy fuerte, o simplemente una caída de las bolsas que no es muy fuerte, pues puede que simplemente los estilos de renta variable defensivos te permitan protegerte de esa caída. Claro. Si la crisis es muy, muy dura, incluso aun teniendo los estilos defensivos, te vas a ver afectado, pero seguramente menos que si tuvieras simplemente un índice global o si tuvieras los subtipos de activo más sesgados a crecimiento. Y lo mismo con todas las demás. Luego te paso el link si quieres por si lo voy a dejar aquí en el fijado y así pues la gente puede entrar al post. Vale, imagínate, ya he estudiado un poco los fondos, o sea, me he enterado un poco de lo que es la economía, cómo funciona, etcétera, etcétera, diferentes tipos de fondos. He decidido qué fondo y quiero comprar, quiero pues adquirir participaciones, como tú dices. ¿Con cuánto capital entro? ¿Entro con todo? ¿Entro con un poco? ¿Me espero? ¿No me espero? ¿Nos puedes recomendar cómo actuar en una situación así, de tanta duda en el momento de darle al botón de comprar? Sí, bueno, esa es una duda muy típica que tiene todo el mundo. Incluso, como dices, cuando ya sabes cómo quieres invertir. O sea, tú ya tienes clara la estrategia, con un fondo, dos fondos, lo que sea, ¿no? Y entonces quizás tienes un capital ahorrado porque aún no te has atrevido a entrar y digamos que la teoría, ¿de acuerdo? Es que tú deberías de entrar con todo ya. ¿Por qué? Porque tu estrategia de inversión tiene una rentabilidad esperada positiva en el tiempo. Por lo tanto, tienes más probabilidades de ganar si coges todo tu dinero y lo inviertes ya. O sea, ahora mejor que mañana, ¿no? ¿Cuál es el problema de eso? Que aunque tienes más probabilidades de ganar, también hay una probabilidad de que de repente tú entres con todo, venga una caída muy fuerte, se te quede una cara de tonto que no vas a saber cómo explicarlo y encima eso te marque emocionalmente
te quedes todo bloqueado, ¿no? Y entonces eso sea peor, porque entonces sí quizás acabas de empezar a invertir, especialmente si es la primera vez, ¿no? que te aproximas a los mercados, o si estabas invirtiendo poco a poco y de repente, yo qué sé, te han pagado un bonus o has vendido una casa o de repente te encuentras con una cantidad de dinero que es más de lo que estabas acostumbrado a invertir. Ya te digo yo que cuando aumenta la cantidad de dinero cambia totalmente el perfil de riesgos. Eso es una cosa que yo he observado continuamente, ¿vale? La gente se vuelve conservadora en cuanto tiene algo que conservar. Exacto. El tema está en que la alternativa a esto es, bueno, como no lo tengo claro, lo que sea, pues voy a empezar a invertir poco a poco, ¿no? Y entonces voy a prorratear mi inversión en 12 meses. El problema que tiene prorratear tu inversión en 12 meses es que tienes un coste de oportunidad. Es decir, puede que tú estés invirtiendo a 12 meses y de repente ves que esto sigue subiendo y te has perdido la potencial rentabilidad. Además de tener el dinero parado, si es una cantidad importante de dinero, tenerlo en el banco, que también tiene sus riesgos. O sea que ninguna de las dos opciones está claro que es mejor, porque siempre va a depender un poco de lo que pase. Si en el momento en el que tú decides invertir, de repente hay una gran caída, va a ser mejor prorratear. Pero tú no sabes lo que va a pasar. Claro. Y si inviertes todo de golpe y todo sale fenomenal, pues eso va a ser la leche, ¿no? El problema que tiene todo el mundo cuando llega ese momento es que siempre dicen, claro, es que estamos en un momento de tanta incertidumbre, es que ahora es un momento tan complicado. Siempre, exacto, siempre es un momento muy incierto. Mucha gente se queda esperando, ¿qué hago? ¿Me espero una caída? ¿Me espero una corrección? Cuando llega la corrección, la gente dice, pero la corrección ha terminado, es solo va a seguir. Sí, siempre es lo mismo, claro. Exacto, siempre estás como esperando, no encuentras. Entonces yo muchas veces lo que le acabo diciendo a la gente es que hagan algo. Tengo un artículo también donde lo explico porque yo recientemente he vendido un negocio y me he encontrado en esta situación. Y entonces al final lo que he hecho es, vale, el 50% lo invierto ya, sí. el 50% lo prorrateo. Llevas tú la tontería. ¿Qué pasa? Si todo sale bien, o sea, es decir, si el 50% que invierto ya, de repente los próximos 12 meses son positivos, pues bueno, con una parte que he prorrateado podría haber ganado más, pero con el otro 50% invertí a tiempo, entonces al final, oye, una cosa me compensa la otra, más o menos salgo bien, ¿no? El 50% que he invertido ya durante este agosto, además, de repente hay una crisis o hay un momento duro a final de este año, por ejemplo, durante los próximos meses, bueno, pues tengo aún una cantidad razonablemente buena de dinero para aprovechar los mejores precios y comprar más barato, ¿de acuerdo? Y luego si al final hay una crisis, al final cuando yo he invertido todo, pues de nuevo hay un dinero que ya invertí 12 meses antes, que ya me habrá generado algo de rentabilidad y eso me permite amortiguar un poco. Entonces, si te fijas, vuelve a ser la misma idea de ser defensivo, ser equilibrado, ¿no? No es necesario que hagas el 100% de una cosa. Muchas veces la gente como que se obsesiona con que o A o B, ¿no? Pues quizás puedes hacer las dos, ¿no? Y por suerte en los mercados puedes hacer las dos. No tiene que ser 100% renta variable, puede ser renta variable y renta fija. Y no tiene por qué ser una cartera equilibrada solo con eso. Puedes meter más activos y no tienes por qué invertir ahora ya o prorrateadamente. Puedes hacer las dos cosas, igual que con estilos de inversión, con estrategias. Siempre todo lo que hagas tiene unos escenarios unos escenarios futuros en los que eso que has hecho se va a ver favorecido y otros en los que se va a ver desfavorecido. Y si puedes combinarlo, pues siempre vas añadiendo robustez y tu cartera va a estar más preparada o va a ser menos, sí, va a ser más resiliente, ¿no? Va a ser más difícil que te tumben. Y eso es lo que haría yo. Vale, perfecto. Es que, como has dicho, es una duda que la gente muy comúnmente tiene y siempre cuesta el momento ese de decisión, ¿no? Muchas veces, como por ejemplo el contexto actual, se habla tanto de crisis. Es que yo no sé si invertir ahora porque igual viene la crisis, porque claro, es lo que hemos dicho, igual que hay gente macroeconómica que va pro, hay gente que va contra, pero claro, si no haces ese ejercicio de leer, de informarte, que no tienen por qué hacerlo, o sea, no todo el mundo tiene por qué estar interesado. Claro, la gran mayoría no tiene. Exacto. Claro, la gran mayoría no necesitan, exacto. Ni quieren ni necesitan. Exactamente. Entonces, para quien no hace ese ejercicio porque no tiene el por qué, comentarios, qué pistas, entre comillas, podríamos decir, utilizas o de qué te fías, qué indicadores, a qué personas lees para poder decir, oye, es posible que pueda venir una crisis. O sea, ¿qué le recomendarías a alguien para que se informe
y que tome él su propia decisión de si viene una crisis o no. Vale, mira, bueno, yo insisto en que yo no gestiono, o sea, yo no hago gestión macro, entonces yo no le recomendaría a nadie que hiciera gestión macro porque no es lo que yo hago, ¿no? Pero sí que es verdad que al final, bueno, parte de mi trabajo es, aunque no lo utilice directamente en las estrategias o yo no utilice indicadores económicos para el modelo de gestión que utilizo, yo me baso mucho más en precios y simplemente en niveles de rebalanceo y demás. Pero bueno, sí que me gusta leerlo, ¿no? Porque me resulta súper interesante. Entonces, para la gente que quiera saber, por ejemplo, en qué escenario económico nos movemos o qué indicadores económicos, qué nos están diciendo los indicadores económicos. Hay unos informes de la Universidad Francisco Marroquín, que es una universidad de Guatemala, pero que tiene una sede en España, que se publican casi mensualmente, son gratuitos además, te los puedes descargar y son de lo más completo que hay. Tienes además la seguridad de que es información veraz y que no está tintada por ningún tipo de interés. O sea, tienes resúmenes y luego información con mucho detalle. Hacen unos informes por país, por zona, o sea, puedes ver el informe de España, el informe de la zona euro, el informe de Estados Unidos, a veces sacan unos que son más globales, y luego también de países de Sudamérica. Bueno, un poco lo que te interese, no cubren todos los países, pero cubren las economías principales mundiales y hispanohablantes. Y bueno, lo recomiendo mucho porque está muy bien presentado además y muy visual. Entonces, si te interesa eso, esa es la fuente a la que yo acudo para leer. Y luego yo lo que te decía, yo lo que hago adrede, lo hago adrede es buscar los puntos de vista contrarios, porque al principio cuando empecé a invertir de manera profesional, bueno, pues al final a mí me llega mucha investigación financiera, ¿no? Simplemente porque, bueno, pues hay un montón de publicaciones que te van llegando y mi trabajo es leérmelas y ver qué pasa, ¿no? Y entonces, aunque yo me centro más, como te decía, en estrategia y en asignación de activos y en la parte de gestión de una cartera, bueno, me llegaban cosas, empezaba a leerlas y entonces al final lo que acaba pasando es que te metes en una especie de visión túnel, lees un artículo de un tipo que piensa que el futuro es súper inflacionario. Y entonces lo lees, generalmente la gente que es inversora macro, que hace este tipo de reports, escribe muy bien, además, son muy persuasivos en la manera que se explican, hacen unas presentaciones espectaculares. Entonces, tú puedes llegar a leerte eso y acabar convencidísimo de, madre mía, esto está clarísimo. Y entonces, como lo empiezas a seguir, en redes sociales, resulta que, bueno, pues suele interactuar con otra gente. Y esa otra gente muchas veces opinan lo mismo que él. Y entonces se crea una especie de secta, y acabas en una visión túnel total en la que solo estás viendo una parte de la historia. Y entonces, bueno, hubo un momento que dije, vale, esto hay dos maneras de solucionarlo. O dejo de seguir a cualquiera que haga información macro, que me resulta interesante y es divertido, o por lo menos estimulante intelectualmente, o empezamos a buscar el lado contrario. Entonces, en el campo inflacionario están este tío, los sigo, leo lo que publican. Y luego me leo el artículo del tipo que hace el mismo análisis con una conclusión totalmente diferente. Y los busco adrede, ¿no? O sea, cuando leo una cosa, siempre luego intento buscar la visión contraria para en mi cabeza equilibrarlo, ¿no? Y no verme muy sesgado. La otra alternativa es no seguir no seguir nada. Pero ¿siempre tienes las mismas figuras o dices campo inflacionario, deflacionario, sigo a estos dos? No, los voy buscando, o sea, a golpe de tecla. Vas buscando, o sea, si al final pones utilizar Google como usamos todos, ¿no? Sí, como para inflación 2022. Y entonces te aparece un tío que te hace una explicación y luego, bueno, sí que hay una serie de inversores. Lo que pasa es que soy malísimo con los nombres, pero bueno, igual luego te paso una lista. A mí me pasa igual. Sé de cualquier cosa, me preguntas y en el momento no me acuerdo. Vale, perfecto. Vale, relacionada con esto, una pregunta muy clara y directa. Tú das tu opinión. No hay en esta charla estamos viendo claramente que no hay una opinión real o una opinión única para ningún tema y mucho menos para temas económicos. ¿Cómo tú personalmente ves el futuro de España? En cuanto a economía, en cuanto a crecimiento. En general, vaya. Bueno, volviendo a... te voy a contestar a otra cosa y luego te voy a contestar a la pregunta. Venga, perfecto, ¿vale? claro. Porque
otro tema que no hemos comentado, pero que me parece clave es que cuando... te voy a poner un ejemplo muy de mi casa, ¿vale? Mi madre, evidentemente, sus ahorros los invierte conmigo, ¿no? Si no invirtiera conmigo, faltaría... Faltaría más, ¿no? Exacto. Y ella muchas veces está viendo la televisión y dicen, el IBEX 35, que es el índice que recoge las 35 compañías españolas en bolsa más grandes, el IBEX ha caído un 1, no sé qué tal. Entonces me dice, Rafa, ¿Qué hago, ¿cómo no? vamos? O sea, ¿qué nos ha Sí, pasado? sí. Y yo le digo, mamá, no te preocupes porque el IBEX 35 de tu cartera es una parte minúscula porque nosotros invertimos globalmente. Entonces, aunque tú vivas en España o especialmente porque vives en un lugar que tiene una situación económica particular, que se puede haber afectado por una serie de dinámicas particulares, es interesante muchas veces que tu cartera sea global o por lo menos tenga algún sesgo global, ¿no? Eso te va a permitir que cuando hablamos antes de participar del crecimiento, si tu economía local crece, fenomenal, pero si el crecimiento no ocurre en la zona en la que tú estás viviendo y ocurre en algún otro sitio, que puede ser en Estados Unidos, como ha sido recientemente en los últimos años, pero puede ser en mercados emergentes, puede darse la vuelta, puede pasar cualquier cosa, que parte de tu cartera sea global. Entonces, aunque tenga sentido que analicemos qué está pasando en España, porque al final vivimos aquí, los que vivimos aquí, tu cartera debería tener un sesgo, por lo menos un sesgo global, y estar invertido y expuesto a lo que esté pasando en el resto del mundo. Dicho eso, creo que España tiene un problema en cuanto a que no veo que se incentive mucho el emprendedurismo, pero ya no el emprendedurismo, sino no estoy pensando ni en una startup ni nada, estoy pensando en el autónomo. La iniciativa propia. Sí, la iniciativa propia no se incentiva. De hecho, cualquiera que haya intentado montar un negocio, por pequeño que sea, se dará cuenta de que es que hay infinitas trabas. Sí. Antes de todo tipo. Exacto, desde regulatorias a montarlo, lo difícil que es todo. ¿Cuánto tienes realmente que poder facturar para realmente ganar? Cuando te pones a mirar los números, es que asusta, ¿no? Y en cuanto empiezas a tener empleados, ya, o sea, se va sumando todo, ¿no? Y entonces creo que eso solo lo ves cuando lo has intentado hacer, ¿no? Cuando has intentado montar una pequeña empresa, un pequeño negocio, tienes 2 o 3 personas trabajando y miras un poco los números y entonces te das cuenta de lo difícil realmente que es y lo difícil que te lo ponen. Ya es difícil dar con algo que le guste a la gente y que quieran comprar, ¿no? Eso es muy difícil. Pero y tener los recursos para poder iniciarlo, etcétera. Cualquier cosa que quieras hacer es difícil. O sea, buscar un sí. servicio que le guste a la gente, buscar un producto que le guste a la gente es difícil. O sea, hay competencia, hay otra gente haciéndolo. Un negocio es difícil, no es fácil. Claro. Pero si a todo eso le sumas toda una capa de regulación, impuestos, trabas, historias, pues está complicado. Y yo siempre veo cuando... No me quiero meter en temas políticos, pero digamos que en la ejecución de un negocio, creo que en España muchas veces se regula pensando que todas las empresas son una gran multinacional con cientos de empleados y la realidad es que la gran mayoría de las empresas son pymes o micropymes con 2 o 3 personas. Y entonces que una empresa muy, muy pequeña o alguien que está intentando montar algo se encuentre con todo ese mar de limitaciones, lo pone muy difícil. Y es una pena porque incluso cuando tienes algo funcionando, escalarlo, o sea, es decir, hacerlo crecer, que es lo interesante, porque cuando lo haces crecer se pagan más impuestos, hay más gente trabajando, o sea, todo eso es bueno en realidad para la economía, pues hay un punto en el que desincentiva, porque el trabajo marginal que hay que meterle comparado con el beneficio marginal que obtienes por hacer ese trabajo, desincentiva mucho. Entonces yo creo que eso no es muy bueno y creo que tenemos países en la propia Unión Europea como Estonia o algunos otros ejemplos en otras partes del mundo que muy tímidamente están haciendo alguna cosa que creo que es una pena que no se haga en España porque en el se fondo... podría copiar. Claro, se podría copiar
O adaptar al menos. Y aquí no hace frío, ¿sabes? Es que lo están haciendo, todo esto lo hacen en países donde no quiere ir nadie y tienen que inventarse cosas para que la gente quiera ir. Aquí hace buen tiempo, se come bien, la cultura es guay, la gente está en la calle, la gente viene aquí. Si es que ahora está... Yo vivo en las afueras, bueno, mi madre vive en las afueras de Valencia, en una urbanización, y ahora mismo está lleno de daneses y de gente que se viene aquí a teletrabajar, ¿no? O sea, claro, lo que pasa es que se vienen aquí a teletrabajar y yo hablo con ellos, se vienen aquí 6 meses y se vuelven. No se están haciendo residentes fiscales. Y digo, claro. ¿Por qué? Porque no está incentivado, ¿no? Y siempre pienso, el primer país mediterráneo que decida abrirse a un modelo que favorezca todo, ¿cómo? No tengo ni idea, no soy ningún especialista, ¿vale? Pero que te lo ponga fácil, se infla. Se infla porque la gente viene, incluso aunque se lo pongas difícil. Bueno, es verdad que cuando vienes de fuera tienes mejores condiciones que cuando estás dentro, que eso pasa con las compañías telefónicas y con los países. Pero bueno, que no sé, bueno, Portugal ha hecho también algunos movimientos en ese sentido. Sí, Portugal de atraer más atractivo. Talento y capital, y luego países pequeños. Es verdad que, bueno, cómo hacerlo, no tengo la receta, pero eso es un poco lo que pienso. Entonces creo que al final, yo por ejemplo en mi entorno veo que mucha gente lo que quiere es ser funcionario y yo entiendo que alguien quiera ser funcionario a nivel individual, porque dices, bueno, seguridad, tal, es un trabajo para otra vez. O sea, me pongo y digo, lo entiendo, pero a nivel, si estamos teniendo una visión de país, pues me parece que todo el mundo quiera hacer eso no es muy positivo, porque en el fondo no vais a generar nada, ¿no? O sea, no vais a generar nada productivo y eso, pues creo que no hace rodar la rueda. Y si la rueda rueda más rápido, al final es mejor para todos, creo. ¿Crees que el problema principal de España de futuro es eso, ¿no? Pues, no sé si llamarlo modelo económico, ¿no? Que no sí, yo tampoco soy un especialista, entonces tampoco me quiero meter en un jardín en el que realmente no tengo grandes recetas. Pero sí que veo por la pequeña parte del mundo que yo veo, que es la de montar un negocio, intentar crear algo, tener un equipo, lanzar un proyecto, intentar hacer otra cosa, sí que veo que lo que te encuentras generalmente son trabas. No es favorable. No es favorable para eso, y al final a nivel país, ¿qué tenemos? Tenemos turismo y, bueno, no sé, tenemos turismo, pero y no me parece mal que tengamos turismo, pero se podría explotar incluso más, y de nuevo lo veo, no sé, no creo que tengamos claro a nivel ya, si pensamos a nivel país o a nivel cultural, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos vender. Creo que lo tiene más claro, Estrella Damm que nosotros. Sí. Estrella Damm lo tiene clarísimo. Y sin embargo, nosotros no sé qué es lo que estamos intentando vender, pero no es lo mismo, y deberíamos de vender eso. Vale, pues opinamos bastante similar, sin ser lógicamente expertos en ningún tema económico, como tú has dicho, de este tipo, ¿no? Entonces, relacionando tema economía, tema futuro económico, ya para ir poco a poco terminando, te hablaré del concepto, podemos relacionarlo con el concepto de las criptomonedas. Cada vez es más abierto el mundo, ¿no? Se va pues consolidando un poco más, con sus pros, con sus contras, con sus detractores, con su gente a favor. Criptomonedas y fondos de inversión, ¿pueden ir de la mano? ¿Crees que va a ser algo habitual? Como, oye, quiero un fondo de inversión de agricultura y ganadería. Perfecto, tengo 300. Con este mínimo de capital unos, con este mínimo otros, tal cual, puedo elegir. ¿Crees que vamos a llegar a un punto donde las criptomonedas sin tener que ser un experto en criptomonedas, ni muchísimo menos, pero ¿cómo crees que puede ir esto de la mano? A ver, yo creo que es inevitable. Al final, todo lo que genera interés, la industria se termina adaptando. Lo que pasa que es lo que te decía antes, la industria es muy lenta. Y es verdad que la mayor parte de la industria es aún muy escéptica con todo el mundo digital, ¿no? Pero también a la vez te digo que en el último año, por ejemplo, ya han aparecido ETFs, que son fondos de inversión cotizados, es un tipo muy específico de ETF,
que invierte en cestas de criptomonedas, algunos invierten simplemente en Bitcoin, y ya lo hacen con una serie de garantías institucionales, ¿no? El problema de fondos de inversión o, digamos, de la industria de la inversión y de algo tan nuevo o de algo que no ha nacido dentro de la industria de la inversión, sino que ha nacido fuera, en realidad, es que la industria se tiene que adaptar. Y la industria tiene una serie de barreras regulatorias, la industria es muy garantista y entonces tú no puedes simplemente montar un fondo de inversión que invierte en Bitcoin, que tengo unas wallets aquí y tengo mis claves y estas claves son las del fondo. O sea, eso... Ya. O sea, es decir, tienes que tener una serie de garantías y una serie de estructura alrededor de eso que le dé la suficiente seguridad como para que luego tú lo puedas vender y que luego la gente cuando te lo compre, si hay algún problema, pues estés cubierto, ¿no? O sea, que hay una parte de desarrollo de industria detrás. Que no se ve. Claro. Ahora ya, como te decía, ya hay ETFs que en Europa, que suele ir muy lento, pero en Europa ya hay ETFs donde puedes invertir de una manera diversificada, por supuesto con una comisión, de una manera líquida, entrar y salir obteniendo exposición a las cripto, porque las cripto no son tuyas cuando inviertes con un fondo de inversión, ¿no? O sea, en ese sentido, si lo que quieres o lo que te llama la atención de las criptomonedas es la posesión y la libertad, exacto, o sea, esas ventajas que tiene el mundo cripto, ya... Tienes Bitcoin, tienes cualquier criptomoneda. Exacto. Eso lo puedes hacer tú, pero ya no lo tienes cuando lo haces de manera institucional. Claro, ¿no? Ahí lo no que es obtienes es tuyo. exposición al precio realmente, ¿vale? Claro. Generalmente se hace con ETNs, es como una especie de deuda cuyo colateral es lo que tiene invertido el fondo. Entonces te decía esto porque cuando los ETFs empiecen a poder... Sí, se me dio un poco el santo al cielo, perdona. O sea, comentabas primero el tema de las regulaciones que se necesitan para las criptomonedas, para que se puedan insertar en un fondo, para todo esto detrás, se tiene que adaptar la industria. Exacto. Bueno, lo que te decía, que los ETFs o los fondos te dan exposición al precio más que tener todo el activo, ¿no? Que eso, bueno, pues a los auténticos fanáticos seguidores, o sea, exacto. A los que les gusta mucho el mundo cripto no lo van a tener claro, pero realmente es muy bueno para el mundo cripto que pueda entrar capital institucional de una manera eficiente. Lo que te decía, perdona, es que los fondos de inversión que están pensados para el cliente retail necesitan de nuevo, superar un montón de barreras regulatorias. Y entonces la regulación tarda mucho, mucho en ver todo esto claro, aunque ya se están viendo los movimientos. Por ejemplo, hasta hace nada no se podía, era imposible que un fondo de inversión tuviera materias primas, porque no lo consideraban... digamos que hay una serie de reglas de que todo en lo que inviertes tiene que estar diversificado y si yo invierto en un ETF o en un fondo que tiene oro, pues el oro en sí mismo no está diversificado, solo es oro. Y entonces te decían, eso, como no está diversificado, no lo puedes meter en la cartera, aunque tú lo estás metiendo precisamente para diversificar, ¿no? Entonces se generan una serie de incongruencias ahí a veces con la regulación que se tiene que ir adaptando a la realidad. Pero vamos, yo creo que va a pasar porque hay demanda. Y cuando hay demanda, pues al final el mercado se irá adaptando y tardará un poco, pero llegará el momento. Y eso evidentemente va a ser positivo para el espacio porque va a entrar ya no solo el inversor retail, sino grandes cantidades de dinero que pueden entrar de inversores retail que invierten en fondos y que el fondo decida, por lo que sea, que le parece atractivo cualquier tipo de activo digital, ya no solo una criptodivisa o una criptomoneda. Vale, y tú antes nos has comentado la cartera permanente, cuál es la filosofía, cuáles son las bases, participar y proteger, etcétera, etcétera. Cuando se pudiera en un hipotético, o sea, en un futuro hipotético, incluir criptomonedas, tú actualmente lo que haces es coger un poco de todo, entre comillas, para estar preparado en cualquier caso. ¿Tú verías viable incluir un apartado de criptomonedas o no lo verías porque no lo consideras que forme parte de la economía real? Vale, mira,
La cartera permanente es una estrategia muy, digamos que no he inventado yo, entonces ahí difícilmente lo incluiría, especialmente porque en Cronos intento replicar la estrategia original, ¿de acuerdo? Mm, Entonces, tendría que haber un cambio muy, muy claro. dramático en el comportamiento del resto de activos en relación con, por ejemplo, vamos a decir Bitcoin, pero estamos hablando de las Sí, sí, criptomonedas en general, el pero ecosistema. exacto, tendría que cambiar mucho las dinámicas como para que el modelo anterior dejara de ser válido, ¿vale? Yo a Mm, nivel particular, antes, bueno, creo que no lo hemos comentado, pero bueno, yo digamos que utilizo la cartera permanente para esa parte de seguridad, digamos, para una inversión más a corto plazo, una especie de colchón de seguridad. Invierto sí. en River Patrimonio el resto del dinero que soy capaz de ahorrar con una visión un poco más a largo plazo y me reservo un 5 o 10% de la cartera para lo que yo llamo la cartera variable, en contraposición con la permanente, Mm, para especular, ¿no? sí. Y entonces, en esa parte, yo a nivel particular sí que tengo exposición al mercado de criptomonedas, en particular tengo principalmente Bitcoin. Y lo tengo porque al final creo que, bueno, es un activo que ya tiene un peso en la economía real, o sea, al final la economía digital, la economía real, quiero decir, lo digital es Mm, real, sí. no es otro mundo, está Mm, en el mundo real, ¿no? Al final el peso que tiene actualmente ya es suficientemente relevante como para que lo puedas incluir, incluso siendo un inversor defensivo, incluso siendo una persona conservadora, porque al final si coges el peso que tiene simplemente Bitcoin sobre el mercado global financiero, no llega a un 1%, es como un 0 con algo, depende un poco de la valoración, si está un poco más arriba, un poco más abajo, pero bueno, creo que era un 0,6 o un 0 con algo. Entonces, a mí no me parece descabellado tener un 1% de criptomonedas, aunque seas un tipo muy conservador, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente hay un cambio de paradigma, no me gusta nada eso, pero es esa frase, pero bueno, es eso, o sea, un cambio real, tú mm, ya tienes exposición. mm, Y si al final es un bluff y no funciona por lo que sea, que vas a perder un 1% de tu cartera, no claro. pasa nada. Un Sí. 1% de tu cartera no pasa nada. Entonces estás cubierto, te estás cubriendo ante un escenario en el que realmente esto Mm, termine siendo una adopción masiva y cambie las reglas de juego, ¿de acuerdo? Entonces a mí no me parece descabellado que, te decía, tener una pequeña exposición. Que tú compras el discurso total, incluso siendo defensivo y quieres que esa parte variable de tu cartera sea una apuesta muy clara por el mundo cripto, pues también lo veo razonable. Y de hecho, en el grupo de Telegram tenemos algunos inversores que participan mucho, de los que más compran la filosofía, y ellos en su cartera variable tienen prácticamente todo criptomonedas o todo claro. mundo digital, pero en la parte patrimonialista no lo tienen. Ahora mismo en los fondos de inversión no se puede incluir, además. O sea, es decir, yo, por ejemplo, los ETFs de cripto, he mandado algunas preguntas a regulación, eso se está un poco viendo si realmente en un fondo español se puede incluir o no. Vamos a ver qué contestan. Pero bueno, como te decía, lo veo aún una jugada especulativa en la que yo particularmente creo y que a mí me resulta muy interesante. Me resulta muy interesante por todo el aspecto, si has leído el artículo sobre el oro, por todo lo que tiene que ver con qué es dinero Es realmente, dinero, sí. qué necesita algo para ser buen dinero. Tampoco creo Mm, que el mundo cripto vaya a desplazar al oro, porque creo que el oro también tiene una serie de características que claro. lo hacen único y lo hacen Sí, diferente. sí, claro. Creo que va Mm, a seguir siendo una parte importante del sistema financiero. Pero bueno, sí que me gusta, tener exposición. una pequeña parte de exposición. Sí. Vale, pues bueno, ya para ir acabando, tampoco quiero quitarte mucho más tiempo. ¿Qué consejo le podrías dar tú a una persona que quiere iniciarse en el mundo de la inversión? Ya sea, si yo quiero invertir por mi cuenta, rollo amateur, ya nos has comentado, pues leer los dos lados, buscar información autodidacta y luego si te gusta, pues pero rollo profesional, ya, vale, he leído un poquito, me he informado, pero yo quiero dedicarme a esto, como tú has hecho, ser un profesional en el sector. ¿Qué recomendarías, pues bueno, a una persona así? La verdad es que es un sector complicado, ¿eh? Porque al final
los que llegamos a la posición de gestionar un fondo de inversión, hay gente que llega por el camino tradicional, que es que, bueno, eres consultor, trabajas en proyectos de banca, acabas entrando en el mundo desde la parte de consultoría, estrategia, etcétera. Otra sería la gente que empieza muy, muy junior como analista de fondos de inversión, compañías de seguros y demás, y acaban al final pues consiguiendo un rol de gestor. Y luego algunos somos outsiders totales, que simplemente pues vamos con un proyecto y consigues que alguien te financie el proyecto. Eso es lo raro, tienes que tener alguna especie de algún discurso un poco diferente o algo que te haga sí, despuntar de alguna manera. Sí que es verdad también que ahora, bueno, pues las redes sociales son una manera de crear una comunidad alrededor de una serie de ideas en las que tú creas, te puedes dedicar a, yo qué sé, escribir tus tesis, escribir lo que vas aprendiendo y juntarte con otra gente que lo ve parecido a ti y de ahí empiezan a salir oportunidades. Yo la verdad es que creo que eso ahora es así en todas las industrias. O sea, si te gusta un tema o estás trabajando en algo, busca gente en internet que se dedica a lo mismo, que le guste lo mismo que a ti, métete en los foros, empieza a hablar con gente, crea una comunidad de gente que tenga los mismos intereses y las oportunidades empezarán a salir de ahí. Le tienes que dedicar tiempo. Yo hace 3 años, hace poco... celebraba que habíamos superado 10 millones de euros de patrimonio en River Patrimonio, que cuando empecé el fondo hace 3 años, vamos, me dices que a los 3 años me esperaba tener 3 millones y que entonces empezara la gente a pensar si entraba algo de dinero o no. Sí. Y yo creo que la clave ha sido esa, la clave ha sido que, bueno, el proyecto ha funcionado bien, tiene buenos resultados, yo creo que está bien parido, claro, si no, no lo propondría, pero que tu mensaje llegue al máximo número de personas posibles, no dejar de aprender nunca, siempre estar dándole un poco una vuelta a cómo lo podías hacer mejor, hablar con más gente, preguntarle a gente que te interese, gente de la que lees. Yo, Claro. o sea, yo, por ejemplo, mis mentores de inversión, la mitad están muertos, ¿no? Porque me leo sus libros y no... Es lo habitual en estos... Exacto, pero la otra mitad, hay un montón de gente, yo que sé, que escribe un blog súper random y súper poco leído de un tema súper específico, le mandas un email y muy probablemente te va a contestar. Tienes una duda de algo, métete en Twitter y mándale un mensaje. Oye, tengo esta duda. Si es una duda que no has conseguido solucionar en Internet, porque si la primera cosa que se te ocurre la preguntas, joder, busca un poquito, ¿no? Pero que cuando empiezas a tener un poco de curiosidad intelectual por algo y le haces preguntas interesantes a la gente le gusta contestarlas porque les gusta ese tema. Sí. Entonces, bueno, métete, ve creciendo, ve hablando con gente, ve conociendo gente y las probabilidades de que surjan una oportunidad por ahí son mayores. Son mayores, claro, son mayores. Vale. Oye, pues nada, Rafa, no sé si quieres dejar algún comentario final. Te podemos seguir por Twitter. No, pero... Entiendo que las preguntas o alguna pregunta que te puedan hacer la vas a responder amablemente. Sí, claro. Tenemos aquí tu link de Telegram, tu canal y, bueno, tu página web de River. Exacto, ya lo has dicho todo, riverpatrimonio.com y me podéis encontrar en Twitter, en Telegram y... En Value School también has comentado. Bueno, sí, si lo que he dicho le cuadra a alguien, creo que hay 2 charlas en Value School, una sobre diversificación estructural, que es el tema del que siempre hablo, y otra específica sobre la cartera permanente, que bueno, yo creo que están bastante bien y además luego... Las 2 son muy buenas, sí. Hay muchas preguntas luego que hizo la gente que creo que también fueron interesantes y si buscáis en YouTube Rafa Ortega, River Patrimonio, lo que sea, os van a salir podcast y otras cosas en las que he participado que bueno, siempre que alguien me pide hablar sobre esto y puedo, me encanta participar. Pues nada, Rafa, muchas gracias, de verdad, no solo yo, sino seguro la gente que ve el canal te lo agradecerá, que hayas dedicado un ratito a exponernos tus ideas y nada, te iremos siguiendo y a ver si más adelante pues te puedes volver a pasar y a ver cómo te ha ido la trayectoria, ¿vale? Perfecto, Alex, muchas gracias, suerte. Venga, a ti también. un saludo.